Bienvenidos a la guía de planificación de costes indirectos de procedimiento constructivo Ardila. Mi nombre es Isaura Ardila y hoy vengo a explicaros cómo se hace una planificación acertada de los costes indirectos para tu obra. ¿Cuántos creéis que la planificación de costes indirectos es una de las mayores complicaciones que tiene un jefe de obra a la hora de planificar el coste de su obra? ¿Cuántos os habéis encontrado con dificultades? ¿O cuántos pensáis que no sabríais solucionar una planificación de costes indirectos? Bien, pues en el día de hoy vamos a ver unos pasos que hay que seguir para poder planificar costes indirectos de forma correcta. ¿Y qué es planificar costes indirectos de forma correcta? Pues no es inventárselos, no es copiarlos de otras obras, es bajo tu experiencia y con los conocimientos. Si no tienes experiencia, lógicamente tienes que hacer un esfuerzo por adquirir estos conocimientos que vamos a ver. Esto no se trata de estudiar, se trata de analizar. Cuando tú cuentas con todos estos datos, tu planificación de costes indirectos será mucho más acertada. Cuando no prestas atención a una planificación de costes indirectos, bien porque te faltan datos y no tienes tiempo para ir a buscarlos, no sabes cómo hacerlo, no sabes dónde encontrar esos datos, el resultado suele ser bastante catastrófico a la hora de llevar a cabo un seguimiento económico en obra. ¿Por qué? Porque cada vez que necesitas algo, un medio auxiliar, una maquinaria o cualquier otro coste indirecto en tu obra, resulta que no tienes previsión. Y esto, a la hora de solucionar el tema burocrático en tu empresa, tiene dos grandes problemas. Uno, que cada vez que le digas a tu empresa, oye, es que no tengo dinero previsto para este gasto, pues tu empresa te va a decir, pues has planificado mal. Y si se repite, porque, a ver, nadie es perfecto y te puede ocurrir, o incluso las cosas en las obras suelen modificarse por camino, se modifican en creer criterios de proyecto, prioridades, el cliente quiere cosas nuevas y todo ello te obliga a contratar una serie de costes indirectos por encima de lo que tenías previsto inicialmente. Pero eso es un tema y otro tema es que tú los tengas mal hechos y constantemente le estés diciendo a tu empresa no sé planificar, tengo los costes indirectos mal hechos. Eso por un lado, si tu empresa es muy rigurosa en cuanto al seguimiento de este tipo de planificaciones, si está muy organizada tendrás un problema, pues de imagen y de profesionalidad o de la percepción que tengan tus superiores sobre tu trabajo y sobre ti como profesional. Y en cualquier caso, si tu empresa no es muy vigilante de estos temas, pero sí tiene burocracia, pues tendrás un problema de agilidad en tu obra. Porque cada coste indirecto que tú no tengas previsto te supondrá mucho trabajo poder llevar y tenerlo en la obra cuando si lo hubieras tenido previsto las cosas son mucho más fáciles y se agilizan mucho más. Y esto en una obra es un problema, sobre todo en relación a costes indirectos es un grave problema porque se necesita mucha agilidad en cuanto a equipos y medios auxiliares. Si tú de entrada le estás poniendo muchas trabas y obstáculos y le estás poniendo mucho más trabajo y más burocracia en cuanto a ofertas, en cuanto a comparativos, en cuanto a autorizaciones, contratos, si además los tocan diferentes departamentos de tu empresa, todo se retarda muchísimo más. Por lo tanto, es muy importante a la hora de planificar una obra estar especialmente vigilantes a los costes indirectos. Evidentemente, los costes directos son súper importantes, pero los indirectos son igualmente importantes a la hora de llevar una obra. Además, los costes indirectos no son un papel que haya que rellenar por rellenar. Basándose en la experiencia, todo el mundo sabe que de un 18 a un 22% son los costes indirectos normales en una obra y depende también pues de cargos que la propia empresa por políticas internas tenga en la obra, como pueden ser la tasa de estructuras. Hago un alto aquí porque si no tienes muy claro los conceptos de los que estamos hablando, te remito a que visiones mis masterclass anteriores donde hemos desgranado la plantilla de costes indirectos. De hecho, te la he facilitado y hemos hablado de cada grupo, de lo que significa y de cómo se planifica. Entonces, si no las has visionado, es mejor que pares este vídeo, vayas a visionarla y luego vuelvas aquí. Así todos sabemos de lo que estamos hablando. También en su día te di la facilidad de descargarte una plantilla de costes indirectos que si no te la has descargado, debajo de este vídeo encontrarás un enlace a la misma.
Nunca debes planificar los costes indirectos de cualquier forma. Es muy poco probable que cubriéndote en salud siempre es necesario ir con un margen porque en la obra hay muchos imprevistos, ocurren muchos retrasos. Cuanto más retrasada es la obra, más necesidad de maquinaria y medios auxiliares vas a necesitar, con lo cual los costes indirectos aumentan. Entonces no podemos ir nunca justos ni ser optimistas. Tenemos que tener nuestro margen, pero eso no significa que no planifiquemos y pongamos unas cifras sobrepasadas, porque es raro que una empresa o tu propio jefe te lo vaya a pasar. En cuanto haga una revisión, pues seguramente te haga reajustes. Entonces, no vale planificar así, tenemos que planificar bien. Te voy a decir cuáles son los pasos que tienes que tener hechos, ejecutados, los pasos previos a coger una planilla de costes indirectos y rellenarla. Primero tienes que conocer el proyecto, la obra que vas a ejecutar, qué medios vas a necesitar y tomar X decisiones, porque en el mercado tienes muchas opciones, pero tienes que decidir cuál va a ser la mejor para tu obra, la que te aporte más facilidad, más seguridad, más rapidez y sea más económica a la postre. Y ello te obliga necesariamente no solo a conocer la obra que vas a ejecutar, sino el entorno y las condiciones donde vas a ejecutarla. Evidentemente hay que visitar el solar, porque las condiciones desde que se proyectó al día de hoy que vas a ejecutarla pueden haber variado y mucho y te condicionan sobre todo los costes indirectos. Imagínate que hay un constructor construyendo al lado. Pues es posible que una grúa que tú considerabas que ibas a colocar en el centro de tu obra y que iba a abarcarla entera, pues choque con la del constructor vecino que como está ahí antes, pues difícilmente la va a quitar porque tú llegues después. Con lo cual eso te va a obligar a modificar tu criterio. Y tienes que saberlo antes de dedicarte a planificar. Y evidentemente también modificará tu previsión de costes indirectos, porque a lo mejor en vez de una grúa necesitas dos, aunque no sea durante toda la obra, sino en una fase determinada. Y eso, quieras que no, aumenta tus costes. O te obliga a tener una pluma mayor, que tiene mayor alquiler, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de los muchísimos que se pueden llegar a dar. Además, es necesario que conozcas las necesidades de tu cliente y que procures, en la medida de lo posible, atenderlas, porque ello puede variar también tu planteamiento general a la hora de ejecutar la obra, sobre todo en el inicio y sobre todo en determinados medios que vas a utilizar o no. Todo lo que rodea nuestra obra e interviene en ella, al final acaba influenciándolo de tal manera que es determinante a la hora de decidir qué coste indirecto, qué medio auxiliar, qué maquinaria utilizo o no. Recordar que los costes indirectos no son solo medios auxiliares y maquinaria, aunque yo ponga estos ejemplos ahora. Evidentemente, antes de dedicarme a hacer un coste indirecto, yo tengo que haber hecho el estudio económico de mi obra, de las partidas en sí, lo que se conoce como costes directos. Porque de ese estudio voy a poder sacar y trazar las necesidades para realizar esas partidas, es decir, medios auxiliares, costes indirectos, mano de obra indirecta, mano de obra directa, etcétera, y muchas otras. Pero es que además de eso necesito haber hecho una planificación de tiempos, porque si no sé cuándo entra un coste indirecto ni cuánto tiempo va a estar en la obra, y eso irá en función de mi planning, difícilmente puedo planificar los costes indirectos. Y para hacer esta planificación, insistiré hasta la saciedad, se necesita tener una estrategia basándose en una serie de criterios, analizar toda una serie de escenarios. Hay métodos para no estar de forma indefinida analizando escenarios, sino que hay métodos para ir acortando todos estos tiempos y que con destreza y un poco de habilidad y cuando hayamos cogido un poco de práctica, en 1 hora, 2 horas, 5 horas, tengamos perfectamente la mejor estrategia para nuestra obra. Esta estrategia lo que nos va a dar es el camino más rápido y más económico para terminar nuestra obra, que es lo que desea pues todo jefe de obra, toda constructora, incluso cualquier propiedad. Para hacer una planificación no solo necesito esta estrategia, este es el primer paso. Necesito, porque como el 99% de las obras de construcción actuales están regidas por un contrato, necesito ajustarme a esos plazos contractuales. Por lo tanto, tengo que ajustar a mi obra a esos condicionantes. Y por lo tanto, tengo que marcar unos hitos intermedios y acomodar mi obra a cumplimiento de esos hitos intermedios, mediante designación de solapes, evidentemente todo ello respetando seguridad en obra y respetando lo que son las buenas prácticas de la construcción.
Pero tengo que definir una serie de sectores basándome en mi estrategia, mis conocimientos de seguridad, de normativa y legislación vigente y del mercado y los diferentes oficios que van a intervenir en mi obra. Que tengo designado un solape en el interior de cada sector. Cuanto más restrictivos sean los condicionamientos que rigen mi obra, mayor tiene que ser el ajuste y el solape. Pero, insisto, siempre haciendo las cosas bien. El trabajar unos encima de otros de cualquier forma no se aplica y no vale. Para ello debo conocer perfectamente los edificios, sus rendimientos y en función de estos rendimientos ajustar los recursos. Y esos recursos deben entrar en mi obra cuando mi obra está preparada para asumirlos. No sirve de nada meter a 80 personas cuando la obra solo da atajo para 20. Porque no es que vayan a trabajar 20 o 30, es que los 60 que sobran van a estar estorbando queriendo sin querer a los 20 que ya están dentro. Entonces, esta opción de meter a gente de cualquier forma no es viable a la hora de querer correr y obtener calidad. Por lo tanto, yo tengo que ajustar, tengo que tener muy claro todo lo anterior y tengo que tener claro mis rendimientos y mis recursos. Esto que estoy hablando de planificación y que lo enseño todo paso a paso y perfectamente en mi taller de planificación estratégica que está disponible en mi web, en la web de Procedimiento Constructivo Ardila, lo explico hoy a la hora de realizar una planificación, porque realizar un planning no es sentarse a hacer un listado de actividades y dividir las mediciones por los rendimientos habituales y ya, hacer un poquito de coordinación y ya. No. Cada vez los contratos tienen condiciones más restrictivas y más exigentes y por lo tanto cada vez yo tengo que dar más si quiero llegar a cumplir esas condicionantes y además cada vez hay menos recursos dentro del equipo de obra para realizar tu trabajo y recursos en tu obra, con lo cual o vas muy bien preparado o la cosa se complica y mucho. Por lo tanto, yo tengo que volver a analizar esa apertura de la obra. Los recursos no son solo de los subcontratas, los recursos son también según la política y la empresa constructora en la que yo me encuentre. Reajustaré mi planificación para que finalmente me cuadre todo y poder cumplir ese plazo. Y milagros no se pueden hacer, evidentemente. Pero si hacemos las cosas bien, sí se puede ahorrar mucho tiempo y organizar las cosas muchísimo mejor. Yo cuando he llegado a una obra retrasada, como segundo jefe de obra, a rescatarla, siempre adolecía tener una carencia de todo esto que estamos hablando. Estrategia cero, ninguna. Cuando yo tengo estos datos es cuando ya me puedo sentar a hacer un planning o un diagrama de Gantt. Pero antes, ¿qué es lo que estoy haciendo exactamente? Porque yo no quiero un planning para entregárselo a mi jefe y que me deje en paz, ni quiero un planning para rellenar o adornar una pared. Quiero un planning para poder llevarlo a mi obra y no me quiero extender mucho, pero además de ese planning, tengo que sacar toda la sustancia para organizar mi trabajo día a día. Y yo tengo que ir por delante de la obra como jefe de obra. O sea, la que tiene cobra muchísima más importancia que la de, bueno, se lo doy a mi jefe y así ya me deja en paz. En función de ese planning, si yo veo lo que he producido en cada mes, que no es más que ver las mediciones de cada partida multiplicadas por su precio unitario, me dará un importe producido en ese mes. Si somos todos estos importes producidos de las diferentes partidas, pues tendré una previsión de una producción mensual que tengo que defender, porque es por la que me van a vigilar mi empresa y mi cliente o propiedad. Y una vez que tengo yo estas previsiones, pues ya entro a complementar con todos estos datos, este trabajo previo, que además en cualquier empresa constructora mediana grande, a cualquier jefe de obra se le pide esta planificación, con lo cual no estoy diciendo que haya que trabajar más. Solo estoy diciendo que hay que trabajar con criterios sabiendo lo que se hace y que no sea de utilidad. Y si podemos hacerlo mejor para obtener mejores resultados en nuestra obra, pues muchísimo mejor, evidente. Nuestro trabajo de seguimiento y durante la ejecución de la misma será mucho más fácil si hacemos todo esto bien que si empezamos haciéndolo mal. Una vez que hemos complementado la hoja de costes indirectos, es fácil que todo lo que nos gustaría disponer en obra pues no pueda ser porque sean costes muy altos y pues venga nuestro jefe o nuestra empresa y nos diga que nos reajustemos. Pero bueno, ya sabemos dónde tenemos nuestro margen y dónde nos podemos reajustar. Insisto, milagros no se pueden hacer, pero las cosas bien hechas a regular y mal sí hay mucha diferencia.
Siempre digo que para conocer un proyecto, evidentemente con el análisis de los descompuestos bien hecho, que lo expliqué en una masterclass anterior a la que te invito revises. De hecho, hice masterclass con varios ejemplos de diferentes capítulos de una obra para que vieras cómo realmente se puede hacer un descompuesto que sea útil en obra. Yo siempre que hablo de que luego sea útil en obra, no de rellenar, ni cumplimentar por cumplimentar, ni alimentar programas de cualquier forma, sino que luego nos permita trabajar con rapidez, cómodamente y con mucho menor trabajo, valgo la redundancia, durante la ejecución de la obra. ¿Cómo conocemos un proyecto? Con las mediciones, haciendo replanteos y con los descompuestos. Pero además, como he mencionado antes, la visita al solar es imprescindible. Tengo que analizar en qué circunstancias se encuentra, accesos, todo lo que me pueda llegar a condicionar la ejecución de mi obra. Cualquier normativa urbanística. Si hay un aeropuerto cerca que me vaya a condicionar la altura de las grúas. Cualquier cosa que pueda condicionarme va a afectar a mis costes indirectos y a la planificación de costes indirectos. La planificación de tiempos empieza escuchando a nuestros clientes y a sus necesidades. Porque si tenemos, por ejemplo, varios bloques de edificio, puede que sea una decisión muy acertada, y digo puede, porque hay que analizar cada escenario. Puede que sea una decisión muy acertada empezar por el edificio que es prioritario para nuestro cliente, porque en el caso de que se retrase la obra y le demos ese edificio terminado, puede que sea más benevolente con nosotros, sobre todo si tenemos penalizaciones en contrato en el resto de edificios. Hay que trabajar siempre con un poco de inteligencia y hay que trabajar siempre en la fidelización del cliente. He hablado mucho de la estrategia en mi blog, he hablado mucho también el día de hoy, porque la considero básica, e insisto, cada vez que he llegado a una obra retrasada carecía completamente de estrategia. Si tú tienes estrategia, tienes claro cómo se hace una estrategia en obra, cómo se analiza esos escenarios, realmente al final coges soltura y esto en 2 o 3 horas lo tienes solucionado en cada obra. Y eso no es tiempo para todo el tiempo trabajo que te va a ahorrar en el futuro. Aparte de que te va a garantizar conseguir unos resultados. Siempre que he llegado a una obra retrasada carecía de estrategia. Es que nadie nos ha enseñado nunca a ponerla en obra. Yo la he aprendido de muchos años a pie de obra, de hablar con muchas personas y al final tienen muchos criterios en el aire que tienen una lógica y yo lo que he hecho es coger todos esos criterios, sentarlos, paquetizarlos y darles una continuidad y una lógica. No solo he hecho eso en mi taller, sino que durante mis obras lo que he hecho es aplicar esta estrategia y me ha funcionado muy bien siempre. Entonces, si a mí me ha funcionado, es lógico pensar que a ti también te vaya a funcionar. Y no es más que plantearme dónde estoy, dónde quiero llegar y cuál es el camino más corto y más económico, más fácil y mejor y que me ahorre más trabajo, que sea más fluido para mi obra. Y además que como jefe de obra me parece uno de los trabajos más bonitos de la obra, porque hay otros trabajos que entran dentro del lote, pero son más metódicos, son más repetitivos, son menos creativos. Y la verdad que poder sentar la estrategia de tu obra y llevar a cabo todo eso y ver cómo las cosas van encajando, van funcionando, y cuando la máquina está preparada y bien engrasada, meter el acelerador y cómo todo eso acelera y fluye, y cómo se consiguen realmente grandes sprints, porque no pretendo engañar a nadie. El tener estrategia no significa que la obra no se vaya a retrasar, porque los motivos que pueden afectar en el plazo de una obra son tantos y muchos de ellos son tan ajenos a tu trabajo o a la propia organización de la constructora o a la propia organización de la obra, que sería absurdo pensar que con estrategia estamos salvados de todos los problemas. Pero si la tenemos, tenemos un camino correcto que una vez preparada la máquina, que ese es nuestro trabajo día a día, bien engrasada, cuando podemos apretar el acelerador y correr y terminar obras en plazo y hacer grandes sprints. Con todos estos conocimientos es cuando me tengo que plantear empezar a hacer un planning. Antes es rellenar papel por rellenarlo. Tenemos que hacer un planning con el fin de llevarlo a cabo.
nosotros o cualquier persona que venga a sustituirnos o que venga detrás o que trabaje con nosotros o que nos vaya a revisar ese planning. Tiene que tener una coherencia y estar basado en esa estrategia. Pero con ese fin, con el de llevarlo a cabo, no con el de rellenar papeleo ni hacer burocracia. Pero antes de hacer ese planning, todavía nos queda algo más que he mencionado antes y vuelvo a recalcar ahora por su importancia. Como estamos sujetos a unos contratos, cada vez con unos condicionantes más estrictos, en los años 60 pues un edificio podía perfectamente estar construido en 2 años o más. Ahora hacemos 200 viviendas en 18 meses y ya con tendencia incluso a 15 o 16. Con lo cual, estos hitos intermedios cada vez más estrictos, exigentes, nos obligan a tenerlos en cuenta desde el primer momento del planning, porque si no, no tiene sentido que yo haga un planning por un lado y tenga unas condiciones restrictivas por otro. Tengo que aunarlo todo y almordar mi obra para intentar conseguirlo. Milagros no podemos hacer, pero sí podemos hacer muchas cosas por el camino. Y yo, como digo siempre, si a mí me dan 200 viviendas y me piden 12 meses para hacerlas, a lo mejor no puedo hacerlas, pero voy a poner todo de mi parte para retrasarme 2 meses y no 6. Igualmente, cuando mi obra va retrasada, si la he encauzado bien, como vengo diciendo durante toda esta masterclass, tendré más facilidad de salir del hoyo, del pozo que en lo que estoy, sea culpa o no mía, sea responsabilidad o no mía, que si no he tenido en cuenta todo esto. Como estás viendo en pantalla, esos hitos intermedios hay que marcarlos antes de empezar a hacer la obra por las grandes fases que tiene una obra: fase estructural, fase de albañilería, sus sectores, sus solapes, y empezar a moldar esa coordinación dentro de cada hito y dentro de cada sector. Y evidentemente esto obliga a hacer un planning real, y un planning real no es coger una partida con toda su medición, sobre todo si tengo diferentes sectores, me obliga a sectorizar. Y por supuesto, al final tengo que ajustar los recursos a estas necesidades de partida. Los recursos los tendré, se los puedo decir a mi empresa, voy a necesitar, es fácil que me dé menos de lo que yo quisiera, y los puedo poner como condicionantes a la hora de subcontratar. Pero lo que tengo que tener, aparte de eso, es mi obra preparada para asumir esos recursos. Porque no me vale de nada que todos ellos cumplan si mi obra no está preparada para asumir esos recursos. Al final no voy a avanzar. Y lo que estamos hablando es de avanzar y avanzar siempre bien, con seguridad y con calidad. Por lo tanto, es imprescindible que conozca, para hacer este tipo de planificaciones, la coordinación que hay entre los diferentes gremios. Y hay fases de la obra donde la coordinación o las posibilidades y el margen de variarla es mínimo, y hay en otras donde se pueden hacer muchas cosas, y conocerlo significa que cuando nos fallan los planes tengamos un plan B y un plan C y un plan D que pueda salvarnos la situación. Y todo esto es bastante importante. Solo entonces es cuando podremos tener en cuenta los rendimientos. Con esa coordinación previa, nada sirve tener en cuenta en rendimientos si no tenemos organizada la obra. Estos rendimientos son, en base a todo lo que hemos visto hasta ahora, los que nos van a determinar los recursos que necesitamos. Y esto, en el día de hoy que estamos hablando de costes indirectos, es básico. Porque si no, si yo no he hecho todo este trabajo antes, que insisto, lo voy a agradecer durante la ejecución de la obra. Porque si es verdad que voy a trabajar un poco más antes del inicio de la obra, luego lo voy a tener todo ya hecho y una buena base. Esto es como construir. Sin una buena cimentación, de nada sirve que el resto de la estructura esté muy bien hecha. Pues esto es lo mismo, necesito una buena base. Necesito saber cuántos costes indirectos, cuáles son, cuándo entran, cuánto tiempo van a estar, qué número de ellos en cada fase voy a tener, y esto es imprescindible para que yo pueda hacer una planificación de costes indirectos. Cuando yo ya he terminado de hacer mi planning, yo puedo sumar las producciones que he hecho de cada partida, y esa cifra es la previsión de las producciones mensuales. Yo a mi empresa le voy a decir
el mes 1 voy a producir tanto, el mes 2 voy a producir tanto, el mes 3, 4 y 5 y así sucesivamente hasta el final de la obra. Al cliente también se le van a dar, normalmente al cliente se le dan unas previsiones menos optimistas, pues para no tener la presión del cliente desde el primer momento encima. Y tanto el cliente como mí, cada uno con sus previsiones, me van a vigilar por esos números. Si yo el mes 1 he dicho que voy a producir X y me quedo por debajo, pues no me pasa nada. Pero si esto empieza a repetirse y cada vez me voy desviando más del final, y al final en obra esto ocurre mucho, que si 100.000, que si 300.000, que si 1.000.000, empieza el desvío a ser preocupante. He hecho producciones mensuales de 1.500.000 con un equipo de obra muy reducido. Lo considero un hito y un logro, y además no han sido en fase de estructura, sino en fase de albañilería con diferentes oficios, que exige mucha coordinación y esto tiene muchísimo trabajo y no es lo normal. O sea, llegar a estas producciones exige muchísimo trabajo. Por lo tanto, no podemos basar nuestra obra en, bueno, no me importa que me vaya desviando, que ya lo recuperaré. Ojo, que se va acumulando tanto que luego ya no queda tiempo para recuperarlo. Y en ese sentido también tenemos que tener en cuenta no ser demasiado optimistas, porque por el tema de la inercia, tanto al inicio como al final de la obra, es muy difícil hacer producciones muy altas. Al principio porque tenemos que poner la obra en producción y hay muchos palos que tocar, muchas gestiones que hacer, muchos comparativos, contrataciones, van entrando los subcontratas poco a poco y mientras que van entrando en la rueda y se van engrasando esa maquinaria, pues cuesta. Entonces no tiene sentido que yo empiece a planificar con grandes producciones cuando sé que no lo voy a cumplir. Y al final de la obra, aunque todo el mundo esté mentalizado de que hay que terminar, realmente las partidas gordas, las grandes que me dejan grandes sumas de dinero, deberían estar hechas. Y estoy en otra fase más de acabados o con importes menores que impiden que aunque yo corra mucho y trabaje mucho, tenga grandes producciones. Con lo cual, estas dos fases tengo que tener en cuenta no ser demasiado optimista. Es lo que se llama la inercia. Mantener una obra que está en movimiento y mantenerla en movimiento es fácil, ponerla en movimiento es difícil. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de planificar. Cuando yo tengo mi planificación hecha, fácilmente ya mi programa me da la previsión de las producciones mensuales y yo estos datos los traslado a la plantilla de costes indirectos que en su día te facilite su descarga y que hoy debajo de este vídeo vuelvo a dejarte el enlace por si la quieres y complemento la parte de arriba. ¿Para qué me sirven estas cifras? Pues para poner al lado los datos reales e ir comprobando y porque además hay muchos costes indirectos que son proporcionales y son proporcionales a estas previsiones mensuales. En su día hice una masterclass también hablando de estos costes indirectos proporcionales y te invito a visionarla. Estas previsiones mensuales de producción las revisaré mes a mes con lo que realmente mi obra produzca. Igualmente haré con todos los costes indirectos y así iré haciendo un seguimiento efectivo y viendo dónde se me están yendo los costes, por qué estoy gastando más, en qué partida, en qué unidad, qué es lo que tengo que vigilar, qué es lo que tengo que corregir, etcétera, etcétera. Y por último, cuando yo tenga hechas estas complementaciones, es cuando podré rellenar mi plantilla de costes indirectos, que al final me dará un número y ese será el número total de costes indirectos que sumado a los costes directos será mi planificación económica o la previsión de gasto que le voy a decir a mi empresa que me va a costar ejecutar esa obra. Espero que esta guía práctica de costes indirectos te haya sido realmente útil. Va a ser mucho más difícil tu trabajo si la base no está bien hecha que si hacer las cosas bien desde el primer día. Así es que cualquier duda o cualquier comentario, te agradeceré que lo dejes debajo en comentarios y ya me despido y nos vemos en la siguiente masterclass. Hasta la vista.